Hola, en estos momentos vamos a resolver el ejercicio 4.05 del libro de James Cárdenas, el cual este ejercicio se refiere al estudio de curvas verticales. El ejercicio dice lo siguiente: se trata de dos curvas verticales simétricas donde se conoce L1 de 100 metros, LB2 120 metros, la cota del PSB1 500 metros. Y nos piden determinar para el punto A la distancia horizontal entre el punto máximo y mínimo de ambas curvas, y para el punto B la cota en la rasante en una sección ubicada 20 metros después del PIB2. Entonces, para esto nos dan un alineamiento vertical del eje sobre el cual vamos a trabajar, y sobre este alineamiento nos dicen que la pendiente de entrada de la primera curva es 2%, la pendiente de salida de la primera curva vendría a ser la misma pendiente de entrada de la segunda curva, que en este caso es menos 5%, la pendiente de salida de la segunda curva es 8%, y la distancia entre los PIB1 y PIB2 es de 140 metros. Para la parte del punto A, nos piden calcular la la distancia entre los puntos máximos y mínimos de ambas curvas. Entonces, gráficamente lo hemos representado de esta forma, el cual quiere decir L es la distancia horizontal entre el punto máximo y mínimo de ambas curvas. Y en este caso hemos relacionado L con la distancia de 140 metros y estas longitudes de aquí, que vendrían a ser la diferencia entre la mitad de la longitud vertical con el X. En este caso, X es la posición del punto máximo o mínimo de una curva vertical. X viene dada por esta expresión, que ya está dada, M sobre I por LB. Entonces, L, que vendría a ser lo que necesitamos encontrar, la distancia entre el punto máximo y mínimo de ambas curvas, es igual a los 140 metros, más esta pequeña distancia que tenemos aquí, que vendría a ser la mitad de la curva vertical, menos la posición o la distancia a la cual se encuentra el punto máximo de esa curva. A esto de aquí le tenemos que restar el pequeño trozo que tenemos acá, que vendría a ser la mitad de la segunda curva, menos X2, que vendría a ser la distancia a la cual se encuentra con respecto al PCB2, el punto mínimo de la segunda curva. Entonces, para esto hemos resuelto en esta ecuación sencilla. Lo único que tendremos que calcular es X1 y X2, que vendrían a ser las distancias de los PC al punto máximo de la primera y mínimo de la segunda curva, respectivamente. Entonces, X1 vendría a ser M1 sobre I por LB1, y X2, M2 y 2 por LB2. Como nosotros tenemos datos de las pendientes de entrada y salida de cada curva, con eso relacionamos para determinar X1 y X2. Al final, X1 nos sale 28.5714, X2 46.1538. Entonces, L vendría a ser 140 metros, que es la distancia entre PIB1 y PIB2, más la mitad de la primera longitud de curva, que como dato tenemos que son 100 metros, 100 entre 2, más los 28.5714, menos la segunda longitud de la curva vertical, que también es un dato del problema, 120 metros, menos el X2, 46.1538. Al final, L nos da 147.5824 metros. Entonces, con esta tenemos resuelto el apartado A. Con respecto al apartado B, se resuelve de la siguiente forma. Para el apartado B nos piden la cota ubicada en una sección 20 metros después del PIB2. Tenemos aquí el PIB2, entonces la cota es en la rasante, 20 metros después del PIB2, en la rasante, aquí. Ese punto vamos a anotarlo punto A. Ese punto A vendría a ser el incógnito que estamos buscando, y el punto A' va a ser la cota de
una sección de 20 metros después del PIB2, pero no en la rasante, sino en la tangente. Entonces, para determinar la cota del punto A, primero tenemos que tener en cuenta los datos que tenemos. La cota del PCB1, la de aquí, es 500 metros. 500. Con esta cota tenemos que tratar de llegar al punto A. Entonces, para hacer esto, del punto PCB1 nos ponemos en el punto PIB1. Nosotros vamos a tener que la cota del PIB1 es igual a la cota del PCB1 más LB1 entre 2, que son 50 metros, por la pendiente de entrada de la primera curva, que es 2%. Entonces, la cota del PIB1, esto de aquí vendría a ser 500 más un metro, que es de la operación de acá. La cota del PIB1 es de 501 metros. Teniendo esta cota, nos podemos dirigir al PIB2, debido a que tenemos la distancia horizontal entre el PIB1 y el PIB2. Y sabemos que la pendiente en esa recta es de menos 5%. Entonces, de la cota PIB1, vamos a ir a la cota PIB2, que va a ser la cota del PIB1, que en este caso es 501, menos, vamos de bajada, los 140 metros por el 5%. Entonces, esta operación nos queda de la siguiente forma. La cota del PIB2 es 494 metros. A partir de aquí, nosotros en el inciso 2 nos dice que la cota en la rasante en una sección a 20 metros después del PIB2, perdón. Entonces, para llegar al punto A', es súper fácil, es sencillo poner que la cota del punto A' es igual a la cota del PIB2, la cota de este punto, más los 20 metros, que está ubicada en la sección a la cual queremos encontrar la cota en su rasante, 20 metros por la pendiente de la recta, de esa recta que está ahí, que es del 8%. La cota del punto A', entonces es 495.6 metros. Entonces, por el momento lo que hemos encontrado es la cota del punto A', pero nosotros nos interesa determinar la cota del punto A, que vendría a ser la cota en la rasante de la segunda curva, o en una sección ubicada 20 metros delante del PIB2. Para eso tenemos que primero determinar una corrección Y. Para este caso, la corrección Y viene dada por la siguiente expresión: Y igual a I sobre 2LB por X al cuadrado. En este caso, el valor de I ya tenemos, sí podemos determinar que vendría a ser la pendiente de entrada menos la pendiente de salida de la segunda curva. En este caso es menos 5%, menos 8%, menos 13%. Es el valor de la diferencia de pendientes entre las tangentes en el punto PIB2. LB también conocemos, dato del problema, los 120 metros. Y X, X determina gráficamente. Podemos nosotros hacer un mejor gráfico para poder apreciar el valor de X mejor. Entonces, tenemos algo así. Y aquí viene la curva. Este es el PCB2, PTB2, PIB2. Aquí están los 20 metros.
a los cuales vamos a hallar la cota en este punto de rasante que hemos llamado A, y el valor de X se mide desde el PTB2 hasta el punto A. Este es X. ¿Cuánto vale X? Teniendo en cuenta desde que el PIB2 al PTB2 hay LB2 entre 2, o sea, 120 entre 2 son 60 metros. Entonces el valor de X vale 40 metros. Y con estos datos reemplazamos en la expresión que tenemos aquí de la corrección y con eso obtenemos la corrección Y igual a 13% sobre 2 por 120, 40 al cuadrado. Entonces, la corrección del valor, la corrección para determinar la cota en la rasante de ese punto es la siguiente. El valor de Y es igual a 0.8667 metros. Y por último, nosotros tenemos que la cota en el punto A es igual a la cota del punto A' más el valor de Y. En este caso 495.6 más 0.8667. Y la cota en el punto A es igual a 496.4667 metros. Con esto nosotros hemos determinado tanto la distancia horizontal entre ambas curvas, tomando en cuenta los puntos máximos y mínimos, y la cota en la rasante en una sección ubicada 20 metros después del PIB2. Gracias.